Hola y bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy es problemas de optimización. Mi nombre es Meiber Vargas. Con frecuencia en la vida nos encontramos con problemas como por ejemplo, un granjero necesita elegir los cultivos más apropiados para producir la mejor ganancia. O un médico desea seleccionar la menor dosis de una droga que curará cierta enfermedad. O un fabricante le gustaría minimizar el costo de distribución de sus productos. Un problema de este tipo puede formularse de modo que implique maximizar o minimizar una función y usar la teoría descrita de máximos y mínimos. A este tipo de problemas se les conoce como problemas de optimización. Problemas de optimización. Un problema de optimización consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable. Para resolver este tipo de problemas se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Identificar las variables y las cantidades de interés si es conveniente elaborar un buen dibujo que indique la dependencia entre ellas. 2. Construir la función a minimizar o maximizar y conseguir que ésta dependa de una sola variable. Si en el contexto del problema aparecen más de una variable, habrá que buscar alguna relación entre ellas, de entre los datos que nos aporta el problema. 3. Se obtienen los puntos críticos, que son los candidatos a ser solución de un problema, y se obtienen derivando la función e igualando a cero la derivada y resolviendo la ecuación. 4. Para comprobar si es la solución, se aplica el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada. Y una vez que hemos encontrado los puntos máximos o mínimos, como quinto paso tenemos dar respuesta al problema. Empezamos con un primer ejemplo. Se desea construir una caja con tapa utilizando un cartón rectangular que mide 5 pies por 8 pies. Este se realiza cortando las regiones sombreadas de la figura y luego doblando por las líneas discontinuas. Pregunta: ¿cuáles son las dimensiones X, Y, Z que maximicen el volumen de la caja? Entonces, en este caso ya tenemos figura, pero si no tuviéramos, lo primero que debemos de hacer es dibujar. Aquí está nuestra caja de cartón y se va a marcar unas líneas discontinuas y se va a sombrear unas regiones. Como observamos, el largo de este cartón es 8 pies y aquí en el largo está X, Y, X y Y. En el ancho 5 pies y bueno, aquí sí que es X, Z y X. Si doblamos este cartón por las líneas discontinuas, formamos nuestra caja. Entonces nuestra caja sería de esta forma. Fíjense, X, la altura de la caja, que vendría a ser esto. Y, este largo, que vendría a ser esto. Y Z, este ancho, que vendría a ser esta parte de aquí. Como nos piden maximizar el volumen de la caja, entonces usaremos la fórmula del volumen. El volumen es largo, ancho por altura. Entonces en este caso será X por Y por Z. Pero de la gráfica podemos ver que 8, que era el largo del cartón, es 2X más 2Y. Entonces Y vale 4 menos X. Y del ancho 5 es igual a Z más 2X, entonces Z es 5 menos 2X. ¿Para qué uso esta parte de aquí? Porque el volumen está en función de 3 variables y yo tengo que expresarlo en función de una sola variable. Entonces, de esta ecuación despejo Y, de esta ecuación despejo Z y reemplazo Y y Z en esta ecuación para que mi volumen solo dependa de una variable. Reemplazando en la fórmula de volumen, tendremos que el volumen que era X por Y por Z, X, Y, 4 menos X, y Z, 5 menos 2X. Y ya está mi volumen, todo dependiendo de una sola variable.
Bueno, realizando los productos obtenemos que mi volumen es 2x al cubo menos 13x al cuadrado más 20x. Recordemos que cuando hablamos de maximizar o minimizar es encontrar los puntos máximos o los puntos mínimos. ¿Y cómo hacíamos eso? Derivando la función. Entonces, si mi volumen B, que depende de x, es esta función, derivo, derivada con respecto de x, 6x al cuadrado menos 26x más 20. ¿Cómo hallo esos puntos críticos? Igualando la derivada a 0 y encontrando los valores x que hacen que esto sea 0. Hallamos los puntos críticos del volumen derivando este volumen respecto de x e igualando a 0. La derivada era 6x al cuadrado menos 26x más 20 igual a 0. Simplificando mitad a todos los términos, tenemos 3x al cuadrado menos 13x más 10 igual a 0. Factorizando por aspa, tenemos 3x menos 10 por x menos 1 igual a 0, de donde x vale 10 tercios o x vale 1. Tenemos dos candidatos a ser el menor valor. ¿Cuál de ellos escogemos? Para esto tenemos que evaluar. Vamos a usar el criterio de la primera derivada. Esto quiere decir que tomo los dos valores que he calculado, 1 y 10 tercios, los ubico. Aquí está el valor de 1 y el valor de 10 tercios. Tomo un valor cualquiera a la izquierda de 1, cualquiera. Podría tomar el 0 y reemplazo en la derivada. Si reemplazo 0 en la derivada, 0, 0 me da 20, positivo, entonces la derivada irá hacia arriba. Ahora, entre 1 y 10 tercios es 3,3, entonces yo puedo tomar cualquier valor. Ejemplo, el 3. Si reemplazo 3 aquí, 3 al cuadrado por 3 menos 13 por 3 más 20 me da negativo, por lo tanto su derivada va hacia abajo. Y luego a la derecha del otro punto crítico, a la derecha de 3,3 puedo tomar cualquier valor, ejemplo el 10. Si reemplazo 10 aquí, sería 10 al cuadrado por 3 menos 13 por 10 más 10 y me sale positivo, por lo tanto derivada irá hacia arriba. Fíjense que los dos candidatos a ser extremos encuentro que el 1 es máximo porque la derivada sube y luego baja y el 10 tercios es mínimo porque la derivada baja y luego sube. Entonces, como a mí me pide maximizar, el máximo valor será en 1. Bueno, entonces de donde concluimos que las dimensiones que maximizan el volumen son x igual a 1, y que era 4 menos x, o sea 4 menos 1, 3, y z que era 5 menos 2x, 5 menos 2, 3. Entonces los valores que maximizan el volumen de esta caja son x igual a 1, y igual a 3 y z igual a 3. Continuamos con un segundo ejemplo. Un cilindro está inscrito en un cono circular recto de altura 8 centímetros y radio 5 centímetros. Hallar las dimensiones del cilindro que maximicen su volumen. Empezamos por una gráfica. Tenemos el cono circular recto y el cilindro inscrito. Inscrito quiere decir que está adentro. Y además sus extremos tocan el cono. Ahora, según nuestros datos del ejercicio, la altura del cono es 8, de aquí hasta aquí. Y la base, el radio de la base, 5. El ejercicio me dice, halla las dimensiones del cilindro. Entonces, como yo no sé, le vamos a poner radio R y altura H, que esas son las dimensiones. Que maximicen el volumen. Ahora, vamos a volver a hacer esta gráfica en este gráfico. Vamos a tomar solo esta parte. La altura de este triángulo grande sería 8. Como este pequeño es h, entonces esta región es 8 menos h. El radio grande es 5 y esta parte es r. Si queremos esta de aquí, 5 menos r. Como nos piden maximizar el volumen del cilindro, entonces usaremos la fórmula del volumen de un cilindro. Recordando que este volumen es pi por radio al cuadrado por h.
donde recordemos que pi por radio al cuadrado es el área de la base, como es una circunferencia, y la altura h. De la semejanza de triángulos en la gráfica, esta es nuestra gráfica. Entonces vamos a encontrar semejanza entre el triángulo que está aquí en la parte superior y el triángulo grande. Entonces de esta semejanza de triángulos decimos 8 menos h es a r, como 8 es a 5. Bueno, de esta primera ecuación despejo 8 menos h, el r pasa multiplicando, tendríamos 8r entre 5, y luego transponiendo términos, tenemos que h es 40 menos 8r todo sobre 5. ¿Para qué hacemos esto? Para expresar mi volumen en función de una sola variable. Observo que aquí tengo dos variables, r y h. Entonces voy a buscar expresar el volumen en función de una sola variable. Para esto he despejado h y este h lo puedo reemplazar aquí sin problema. Reemplazando en la fórmula de volumen, que era pi r cuadrado por h, y considerando que hemos despejado h como 40 menos 8r entre 5, y reordenando esta ecuación, obtenemos que el volumen sería pi quintos entre 40r cuadrado menos 8r cubo. Ahora, recordemos que queremos maximizar. Para maximizar debemos encontrar cuál es el máximo. Para encontrar el máximo, los candidatos son los puntos críticos. ¿Y cómo hallamos puntos críticos? Derivando la función. Derivando la función, tenemos que b' será pi quintos por 80r más 24r cuadrado. Ahora, esta derivada la vamos a igualar a 0, es decir, pi quintos por 80r menos 24r cuadrado igual a 0. Bueno, estos pi quintos son un número distinto de 0, por lo tanto puede pasar al segundo miembro y se va. De este paréntesis factorizamos r y tenemos 80 menos 24r igual a 0, de donde r es 0 por este primer término, o todo esto igual a 0, que despejando tenemos que r, bueno, hemos sacado octava, ¿no? Octava 10, octava 3, entonces r es 10 tercios. Tenemos dos valores para r, pero r no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si r fuera 0 no habría el cilindro. Entonces lo único que me queda es solo evaluar r igual a 10 tercios. Tomo 10 tercios, tomo un valor a la derecha, tomo un valor a la izquierda. ¿Qué pasa a la izquierda? Me da positivo, por lo tanto la derivada es hacia arriba. Tomo la derecha, por ejemplo, tomo el 5, me da negativo, la derivada es hacia abajo. Está subiendo la derivada y luego baja, por lo tanto este punto es de donde concluimos que las dimensiones que maximizan el volumen son r igual a 10 tercios y h igual, recordemos que teníamos una ecuación de h en función de r, entonces reemplazando r en h tenemos que h vale 14 tercios. Entonces, ¿qué dimensiones maximizan el volumen? R igual a 10 tercios y h igual a 14 tercios. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Se desea construir un tanque en forma cilíndrica de concreto para agua. El tanque ha de tener una capacidad de 192 metros cúbicos. Si el contorno cuesta $4 por metro cuadrado y la base cuesta $3 por metro cuadrado, ¿cuáles han de ser las dimensiones, altura y radio para que el costo total sea mínimo? ¿Y cuál es dicho costo mínimo? Vamos a graficar. Este es el tanque que se quiere construir. Vamos a graficar este cilindro. Este es el cilindro. Si nosotros desarrollamos el cilindro, es decir, hacemos un corte, digamos, por aquí y abrimos la tapa hacia arriba y la tapa hacia abajo, el desarrollo del cilindro es esta la figura, ¿sí? La parte lateral del cilindro es un rectángulo y tanto la tapa como la base vienen a ser estas dos circunferencias, de radio r y la altura del cilindro h, y este largo de este rectángulo sería el contorno del cilindro, y el contorno del cilindro es 2pi r, que aquí está. Primero, ¿qué datos tenemos?
Tenemos que el volumen del tanque es 192 metros cúbicos, que el costo de la pared, o sea, el costo lateral, es de $4 por metro cuadrado, y el costo de la base es $3 el metro cuadrado. Lo que debemos encontrar es cuánto vale R y H para que el costo sea mínimo. Entonces, vamos a hallar una función de costo, porque si me habla de minimizar, entonces voy a minimizar el costo. Vamos a hallar la función de costo. ¿Cuál sería el costo total? El costo total sería el área lateral por el costo lateral, más 2 veces el área de la base, porque recordemos que tenemos tapa y tenemos base, 2 veces el área de la base por el costo de la base. Entonces reemplazamos. El costo total será área lateral. La parte lateral era un rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. La base es 2πr y la altura h. Esto es el área lateral. Y el costo lateral era $4 el metro cuadrado. Entonces todo esto por 4. Más 2 veces área de la base. 2 veces la base es una circunferencia y el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces sería 2πr cuadrado. Por el costo de la base. El costo de la base es $3 el metro cuadrado. Bueno, observamos que aquí puedo factorizar 2pi. Entonces tendríamos que el costo total es 2pi por 4RH más 3R cuadrado. Esta es mi función costo. Esta es la que yo debo de minimizar en este caso. Pero recordemos que para minimizar una función tengo que derivar. Para derivar una función tengo que tener una sola variable. ¿Y qué variables tenemos aquí? R, H y R. Tengo dos variables. Entonces, primero debo de expresar esta función costo como dependiente de una sola variable. Es decir, voy a buscar otra ecuación en donde intervenga H e intervenga R para yo despejar una variable y reemplazar aquí. Bueno, tercero, como el volumen es 192 metros cúbicos y recordemos que el volumen de un cilindro es área de la base por altura, entonces la base es una circunferencia, tendríamos pi r cuadrado por h. Este es el volumen, pero es 192, perfecto. Entonces aquí encontré otra ecuación en función de r y en función de h. Vamos a despejar ¿qué? H. Despejando h, esto está multiplicando, pasa dividiendo, entonces h sería 192 entre pi r cuadrado. Ya tengo h en función de r, entonces este h lo voy a reemplazar aquí. Si reemplazo aquí, todo el costo estaría en función solo de r y ya podría derivar sin ningún problema. Bueno, reemplazamos h en el costo, entonces el costo era 2pi por 4r por h, pero h es 192 pi entre r cuadrado más 3r cuadrado. Aquí haciendo la simplificación, considerando que r no es 0, esta r se va con una de abajo, entonces tendríamos, aquí también puedo factorizar el 3, entonces sería 3 por 2, 6pi, y me va a quedar la simplificación de, he simplificado tercia y me queda 64 por 4, 256 entre pi, esta r se va con una de acá, entonces sería pi r en el denominador más este 3 es factorizado, entonces me queda r cuadrado. Entonces tengo el costo en función de una sola variable, ya está. Ahora sí, derivamos la función costo. C' de R derivada, aquí tengo una suma porque esto es constante, 6pi sigue como 6pi, aquí tengo una suma. ¿Cuál es la derivada de la suma? La suma de las derivadas. Derivo la primera función, 256 no hay ningún problema, lo único que hago es derivar con respecto de R, como está en el denominador, sería menos pi r cuadrado más derivada de r cuadrado 2r. Ahora, para hallar puntos críticos, igualamos esta derivada a 0. Entonces, igualo a 0. Sería 6pi por menos 256 entre pi r cuadrado más 2r igual a 0. Bueno, desarrollando esta ecuación, obtengo que r cubo es 128 entre pi. De donde resolviendo la ecuación,
vamos a considerar que R es 3.44 metros. He encontrado el punto crítico, es decir, el candidato a ser mínimo. Ahora, ¿cómo sé si efectivamente ese punto que he hallado es máximo o es mínimo? En este caso vamos a usar el criterio de la segunda derivada. ¿Qué necesito para utilizar este criterio? Necesito derivar otra vez la función. Entonces voy a calcular C segunda de R. Derivo. Teníamos C', vuelvo a derivar. La derivada es esta función. Ahora, ¿qué voy a hacer? Evaluar ese R candidato en la segunda derivada. Si ese R candidato evaluado en la segunda derivada me da positivo, entonces ese R era un mínimo. Si me da negativo, entonces ese R era un máximo. Evaluamos. 6pi por 512 entre pi por R cubo más 2. Observamos que esto es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que ese R efectivamente es un mínimo. Bueno, ya tengo R, me falta hallar H. Recordemos que teníamos una ecuación H en función de R. Entonces reemplazo R y obtengo que H es 5,16 metros. Por lo tanto, ¿cuál será mi respuesta? Las dimensiones del cilindro que minimizan el costo son el radio 3.44 y la altura 5.16 metros. Voy a ver ahora un cuarto ejemplo. Una persona está en el punto A y debe trasladarse hacia el punto C. Cuando viaja de A hasta cualquier punto P del tramo BC, lo hace a una velocidad de B1 igual a 60 km por hora. Y cuando viaja de P a C, lo hace con una velocidad de 130 km por hora. Hallar la ubicación del punto P al que debe llegar el viajero proveniente de A para hacer el mínimo tiempo desde A hasta C. Esta es la figura. La persona tiene que ir de A a C, pero pasando por P. ¿Y quién es P? Un punto que está sobre BC. Entonces la persona de A se traslada a P y luego de P a C. De A a P tiene una velocidad V1 y de P a C tiene una velocidad V2. La distancia entre el punto A y el punto B es 150 kilómetros y la distancia entre el punto B y el punto C es 200 kilómetros. A ver, ¿qué datos tenemos? B1 60 kilómetros por hora, B2 130 kilómetros por hora. Denotemos el tramo AP como E1. Este tramo, a esta longitud le vamos a llamar E1. Y el tramo PC como E2. También consideremos la medida del tramo BP. ¿Quién va a ser BP? La medida X. O sea, a esta longitud le vamos a llamar X. Y si BC es 200, entonces de P a C será 200 menos X. Ya está. Ahora, si yo quisiera expresar esta longitud, este espacio E1, podría utilizar Pitágoras, porque aquí hay un triángulo rectángulo, donde este cateto mide 150 y este cateto mide X. Entonces, si aplico Pitágoras sería E1 cuadrado igual a 150 cuadrado más X cuadrado, donde despejando tengo que E1 es raíz de 150 cuadrado más X al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es hallar el tiempo mínimo desde A hasta C. Necesitamos hallar la función tiempo. La función tiempo depende de dos tiempos. El tiempo T1 es el que se demora en ir de A a P y el tiempo T2 el que se demora en ir de P a C. Recordemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, es decir, la distancia entre el tiempo. Si despejo el tiempo T1, será espacio entre velocidad, el espacio 1 entre la velocidad V1. Y si despejo T2, será el espacio E2 entre la velocidad E2.
Entonces, vamos a expresar todo esto en función de una sola variable. ¿De quién? De x. ¿Y quién era x? La longitud entre b y t. Entonces, E1, esta longitud, recordemos que era raíz cuadrada de 150 al cuadrado más x al cuadrado, entre la velocidad v1, que era 60 km por hora, más E2, que era la longitud de P a C, 200 menos x, entre B2, que era la velocidad, y esto era 130. Por lo tanto, si queremos hallar el mínimo valor de esta función, tenemos que encontrar los candidatos. ¿Y quiénes son esos candidatos? Los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Derivando la función. Derivando e igualando a 0. Derivo esta función, que solo depende de x. Por lo tanto, derivada de esta suma, sería la suma de las derivadas. Derivada de este primer término, aquí tenemos una raíz, se puede expresar como todo esto elevado a la 1/2, bájale 1/2 y sería raíz a la menos 1/2, por lo tanto la raíz va al denominador y por la derivada del argumento, la derivada del argumento es 2x. El 2 con el 1/2 se van y me queda 2x entre 60 por raíz cuadrada de 150 al cuadrado más x al cuadrado. Más la derivada de esto es menos 1 sobre 130. Como es más, sería menos 1 entre 130. Esa derivada la igualo a 0. Bueno, igualando a 0 tenemos x entre 60 por raíz de 150 al cuadrado más x al cuadrado menos 130 igual. De donde el menos 1 sobre 130 pasa al primer miembro y podemos multiplicar en cruz sin ningún problema. Aquí este 0 se va con este 0 y tenemos que 6 raíz de 150 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 13x. Ahora recordemos que para eliminar un signo radical podemos elevar todo al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado, tendría 6 al cuadrado 36, la raíz al cuadrado desaparece y 13x al cuadrado sería 169x al cuadrado. Distribuyendo y despejando x, obtenemos que x vale 78.04 kilómetros. Usamos el criterio de la primera derivada para verificar si efectivamente el valor que hemos hallado es máximo o es mínimo, ¿sí? Porque hasta el momento es solo un candidato. Entonces, para esto, tomamos un valor a la izquierda de este punto. Podría ser 77. Calculo la derivada y la evalúo en 77. La derivada evaluada en 77 me da menos 0.000081. Es decir, negativo. Y tomo un valor a la derecha de 78.04, podría tomar 79. Entonces calculo la derivada de 79. Me da 0.00074, es decir, positivo. Bueno, entonces la derivada de 77 negativo y la derivada de 79 positivo. Entonces la derivada era negativo, va hacia abajo, y luego positivo, va hacia arriba. Por lo tanto, el punto crítico es un mínimo. Entonces, la respuesta será el punto P, que está ubicado a 78.04 kilómetros del punto B. Gracias.